Cuando el policía se da cuenta de que arrestó a un agente del FBI se parte y mal, la noche que cambió todo. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto de la avenida principal, cuando el oficial Roberto Méndez recibió la llamada por radio que alteraría para siempre el curso de su carrera y su vida. Unidad 247, tenemos un sospechoso armado en el callejón detrás del Banco Central. Posible robo en progreso. Su corazón se aceleró como siempre ocurría cuando la adrenalina del deber se apoderaba de él, esa sensación familiar que lo había llevado a convertirse en policía 10 años atrás. Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, en una tradición familiar de servicio público que se remontaba a 3 generaciones. Roberto había crecido escuchando historias de heroísmo y sacrificio en la mesa familiar, donde su padre le enseñó que el uniforme no era solo una profesión, sino una vocación sagrada de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Esa noche de octubre, mientras conducía a través de las calles mojadas de la ciudad, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar una situación que pondría a prueba no solo su entrenamiento, sino los valores más profundos que había heredado de su familia. Parte segundo, el encuentro fatídico. Cuando Roberto llegó al callejón, sus luces brillaban contra la oscuridad, revelando una figura solitaria vestida completamente de negro, con una gorra que ocultaba su rostro y una postura que sugería tensión extrema. El hombre estaba inmóvil junto a la entrada trasera del banco, con las manos en los bolsillos de una manera que inmediatamente alertó todos los instintos de supervivencia que Roberto había desarrollado durante años de patrullaje nocturno. «Policía, manos arriba donde pueda verlas», gritó, desenfundando su arma reglamentaria mientras se posicionaba detrás de la puerta abierta de su patrulla, usando el vehículo como escudo protector tal como había aprendido en la academia. El sospechoso se volvió lentamente, pero en lugar de cumplir con la orden, hizo un movimiento brusco hacia su chaqueta, una acción que en la fracción de segundo que duró, Roberto interpretó como un intento de sacar un arma. La tensión se volvió palpable en el aire húmedo de la noche, y Roberto sintió como su entrenamiento tomaba control de sus acciones mientras repetía las órdenes con voz firme pero cada vez más alarmada. El hombre parecía estar tratando de decir algo, pero el sonido de la lluvia y el rugido del motor de la patrulla hacían imposible escuchar sus palabras con claridad. Roberto sabía que tenía segundos para tomar decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para él como para cualquier civil inocente que pudiera estar en peligro. Su mente procesaba rápidamente las variables, la ubicación junto al banco, la hora tardía, el comportamiento sospechoso, y la aparente falta de cooperación del sujeto. Cuando el hombre finalmente levantó las manos, Roberto pudo ver que llevaba algo en la mano derecha, algo que brillaba bajo las luces de la patrulla, y sin dudarlo un segundo más, se abalanzó hacia adelante para neutralizar lo que percibía como una amenaza inmediata. Parte tercero. La detención y las primeras dudas. El forcejeo fue breve pero intenso, con Roberto utilizando todas las técnicas de control que había perfeccionado durante años de entrenamiento continuo, mientras el sospechoso ofrecía una resistencia que parecía más profesional que desesperada, más calculada que caótica. «Estás cometiendo un grave error», gritaba el hombre mientras Roberto le colocaba las esposas, pero esas palabras sonaban como la protesta típica de cualquier criminal sorprendido en el acto. Así que Roberto las ignoró mientras procedía con el protocolo estándar. Sin embargo, algo en la voz del detenido, una autoridad subyacente que no correspondía con su apariencia de criminal común, comenzó a sembrar las primeras semillas de duda en la mente de Roberto. Cuando finalmente logró asegurar al sospechoso y comenzó a registrarlo en busca de armas, sus manos encontraron no una pistola o un cuchillo, sino una credencial de cuero que bajo la luz de su linterna, reveló algo que hizo que su sangre se helara: una placa dorada del FBI con el nombre Agente Especial Marcus Thompson grabado en letras claras e inequívocas. Roberto sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor, como si la realidad se hubiera fracturado en 1000 pedazos que ahora cortaban su comprensión de lo que acababa de ocurrir.
Sus manos temblaron mientras examinaba la credencial una y otra vez, esperando que fuera falsa, esperando que fuera parte de algún elaborado engaño. Pero cada detalle, desde el sello oficial hasta la fotografía que claramente correspondía con el hombre que tenía esposado, confirmaba la autenticidad del documento. «Dios mío», murmuró Roberto, sintiendo como el peso de la situación se apoderaba de él como una ola gigantesca que amenazaba con arrastrarlo hacia un abismo de consecuencias impredecibles. El agente Thompson, ahora más calmado pero claramente frustrado, se volvió hacia él con una expresión que mezclaba comprensión profesional con exasperación personal. «Oficial, estoy en una operación encubierta. Necesito que me quite estas esposas ahora mismo y que llame a mi supervisor inmediatamente». Sabarte IV. La revelación devastadora. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Roberto, mientras procesaba la magnitud de lo que había ocurrido y las implicaciones que tendría para su carrera, su familia y su futuro. Con manos temblorosas, liberó las esposas del agente Thompson, quien inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas que confirmaron su identidad y la naturaleza de su operación. Roberto escuchó fragmentos de conversaciones que revelaban una investigación federal de varios meses sobre lavado de dinero que involucraba precisamente el banco donde había encontrado al agente. Una operación tan clasificada que ni siquiera la policía local había sido informada para evitar filtraciones que pudieran comprometer años de trabajo investigativo. «No es culpa tuya», le dijo Thompson después de terminar sus llamadas, notando la expresión de devastación absoluta en el rostro de Roberto. «Hiciste exactamente lo que se supone que debe hacer un oficial en esa situación. No podías saber que yo estaba aquí en misión oficial». Pero las palabras de comprensión del agente federal no aliviaron el peso que Roberto sentía en el pecho, una sensación de haber fallado en algo fundamental, de haber interferido con la justicia que había jurado proteger. Roberto pensó en su padre, quien había servido 30 años sin una sola mancha en su expediente, y en su abuelo, cuyas historias de heroísmo habían inspirado su propia vocación. ¿Cómo podría explicarles que había arrestado a un agente federal? ¿Cómo podría mirarse al espejo sabiendo que había puesto en peligro una investigación que podría haber llevado a la justicia a criminales importantes? Las preguntas se multiplicaban en su mente como una tormenta de autocrítica y duda, mientras el agente Thompson continuaba coordinando con sus superiores para evaluar el daño que su detención podría haber causado a la operación encubierta. Parte o unas consecuencias inmediatas. En las horas que siguieron, la comisaría se transformó en un hervidero de actividad mientras superiores de ambas agencias trabajaban para evaluar las implicaciones del incidente. Roberto se sentó en una sala de conferencias, rodeado de su capitán, dos supervisores del FBI y un representante de asuntos internos, todos ellos analizando cada detalle de lo que había ocurrido con la minuciosidad de cirujanos examinando un corazón enfermo. El oficial Méndez siguió el protocolo establecido, explicaba el capitán Morrison, un veterano de 25 años que había visto de todo en su carrera. No tenía información sobre la operación federal, y el comportamiento del agente en ese momento justificaba completamente su respuesta. Pero Roberto sabía que las justificaciones procedimentales no borrarían el hecho de que había puesto en peligro una investigación de meses, potencialmente alertando a los criminales que estaban siendo investigados y forzando al FBI a acelerar su cronograma de manera que podría comprometer la efectividad de toda la operación. El agente Thompson, ahora vestido con ropa civil y con una expresión más relajada, había sido generoso en sus declaraciones enfatizando que Roberto había actuado correctamente basándose en la información disponible, pero Roberto podía ver en sus ojos la frustración de un profesional cuyo trabajo meticuloso había sido interrumpido por circunstancias imprevistas. «La operación puede continuar», anunció el supervisor federal después de una serie de llamadas telefónicas, «pero tendremos que hacer algunos ajustes significativos en nuestro enfoque». Roberto sintió un pequeño alivio al saber que no había destruido completamente la investigación, pero ese alivio se vio ensombrecido por la comprensión de que sus acciones habían tenido consecuencias que se extenderían mucho más allá de esa noche. Durante toda la reunión, no pudo evitar pensar en su esposa María, quien estaba en casa esperando noticias de su turno.
sin saber que su marido estaba viviendo la crisis más grande de su carrera profesional. María, que había sido su ancla emocional durante los años más difíciles del trabajo policial, quien había aprendido a vivir con la constante preocupación de que él pudiera no regresar a casa una noche, ahora tendría que enfrentar una nueva fuente de ansiedad, la posibilidad de que su carrera se viera arruinada por una decisión tomada en una fracción de segundo. Aporte Vecho. La búsqueda de redención. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, informes y una investigación interna que, aunque concluyó que Roberto había actuado apropiadamente, dejó una marca indeleble en su confianza profesional. El peso de la culpa se había asentado en sus hombros como una carga física que lo acompañaba desde el momento en que despertaba hasta que finalmente lograba conciliar el sueño. Incluso entonces, sus sueños estaban plagados de escenarios alternativos donde había manejado la situación de manera diferente. María, con la intuición que solo los años de matrimonio proporcionan, reconoció inmediatamente que algo fundamental había cambiado en su esposo, y aunque él inicialmente trató de minimizar el incidente, ella logró extraer gradualmente la verdad completa durante conversaciones nocturnas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Roberto, amor mío, le dijo una noche mientras yacían en la cama, sus manos entrelazadas en la oscuridad. Has dedicado 10 años de tu vida a proteger a esta comunidad. Un error de comunicación no borra todo el bien que has hecho. Pero Roberto luchaba con un sentimiento de incompetencia que iba más allá de las palabras de consuelo de su esposa. Una sensación de que había fallado en algo esencial, de que su juicio había sido deficiente en el momento en que más importaba. Fue María quien sugirió que hablara con su padre, el veterano oficial retirado cuya sabiduría había guiado a Roberto a través de los desafíos más difíciles de su carrera. Tu papá ha visto de todo, le recordó María. Si alguien puede ayudarte a procesar esto, es él. La conversación con su padre tuvo lugar en el porche trasero de la casa familiar, el mismo lugar donde Roberto había escuchado por primera vez las historias que lo inspiraron a convertirse en policía, y donde ahora buscaba la sabiduría necesaria para navegar la crisis más grande de su carrera. Hijo, le dijo su padre después de escuchar toda la historia, en 30 años de servicio, nunca conocí a un oficial que no tuviera al menos una historia como esta. La diferencia entre un buen policía y uno mediocre no está en nunca cometer errores, sino en cómo responde a esos errores cuando ocurren. Parte séptimo. El camino hacia la comprensión. Las semanas que siguieron trajeron una comprensión gradual pero profunda de las complejidades del trabajo policial que Roberto nunca había considerado completamente. El agente Thompson, en un gesto que Roberto inicialmente interpretó como cortesía profesional pero que más tarde reconoció como genuina solidaridad, lo contactó para invitarlo a almorzar y discutir el incidente desde una perspectiva diferente. Oficial Méndez, le dijo Thompson mientras se sentaban en un pequeño café lejos de la comisaría, quiero que entienda algo importante. En mis 15 años con el FBI, he visto docenas de operaciones encubiertas interrumpidas por malentendidos, falta de comunicación y circunstancias imprevistas. Lo que pasó esa noche es más común de lo que piensa. Thompson procedió a contarle historias de operaciones federales que habían sido comprometidas por problemas de coordinación entre agencias, incidentes donde la falta de comunicación había resultado en situaciones mucho más graves que la detención temporal de un agente. El problema no es que usted haya hecho algo mal, explicó Thompson. El problema es que tenemos sistemas que no siempre funcionan perfectamente cuando se trata de operaciones que cruzan jurisdicciones. Esta perspectiva comenzó a cambiar la forma en que Roberto veía el incidente, no como un fallo personal, sino como un síntoma de desafíos sistémicos más amplios en el mundo de la aplicación de la ley. Roberto comenzó a investigar por su cuenta, leyendo sobre casos similares y descubriendo que los malentendidos entre agencias locales y federales eran más frecuentes de lo que había imaginado. Encontró artículos académicos sobre la importancia de la comunicación interagencial, estudios de casos donde la falta de coordinación había llevado a consecuencias mucho más graves, y propuestas para mejorar los protocolos de comunicación para prevenir futuros incidentes. Esta investigación no solo lo ayudó a procesar su propia experiencia,
sino que también despertó en él un interés por contribuir a la solución de estos problemas sistémicos. María notó el cambio en su esposo, cómo la depresión y la culpa gradualmente dieron paso a una determinación renovada y un sentido de propósito que iba más allá de su trabajo diario como oficial de patrulla. Parte octavo. La transformación personal. El incidente que inicialmente había parecido un desastre profesional comenzó a transformarse en una oportunidad de crecimiento que Roberto nunca había anticipado. Su experiencia directa con las consecuencias de la falta de comunicación interagencial lo convirtió en un defensor interno de mejores protocolos de coordinación, y comenzó a proponer cambios en los procedimientos departamentales que podrían ayudar a prevenir futuros malentendidos. Roberto ha encontrado su vocación dentro de su vocación, le comentó María a su cuñada durante una cena familiar. Siempre fue un buen policía, pero ahora se ha convertido en alguien que quiere mejorar todo el sistema. El capitán Morrison, inicialmente escéptico sobre las propuestas de Roberto, gradualmente comenzó a reconocer el valor de su perspectiva única y la pasión que había desarrollado por la mejora de los procedimientos. Méndez le dijo durante una reunión del departamento: quiero que presente sus ideas sobre comunicación interagencial en la próxima conferencia regional de jefes de policía. Creo que su experiencia podría ser valiosa para otros departamentos. Esta oportunidad representó un punto de inflexión en la carrera de Roberto, transformando lo que había sido su momento más bajo en el catalizador para un nuevo nivel de responsabilidad e influencia dentro de su profesión. Su presentación en la conferencia, titulada Lecciones aprendidas mejorando la coordinación entre agencias locales y federales, fue recibida con entusiasmo por audiencias de oficiales experimentados que reconocieron en su historia sus propias experiencias con desafíos similares. Roberto habló con una vulnerabilidad y honestidad que resonó profundamente con su audiencia, compartiendo no solo los aspectos técnicos de lo que había ocurrido, sino también el impacto emocional que había tenido en él y las lecciones que había extraído de la experiencia. No estoy aquí para contar una historia de éxito, les dijo a los asistentes. Estoy aquí para compartir una historia de crecimiento, de cómo un error aparente puede convertirse en una oportunidad de mejorar no solo como individuos, sino como profesionales comprometidos con la justicia y la seguridad pública. La respuesta fue tan positiva que Roberto comenzó a recibir invitaciones para hablar en otras conferencias y departamentos, compartiendo su experiencia y las mejores prácticas que había desarrollado a raíz del incidente. Parte noveno. El impacto duradero. 2 años después del incidente, Roberto se encontró trabajando como coordinador de enlace interagencial, un puesto que había sido creado específicamente para abordar los tipos de problemas de comunicación que él había experimentado de primera mano. Su oficina se había convertido en un centro de coordinación donde las agencias locales, estatales y federales podían compartir información sobre operaciones que podrían intersectar, evitando así los malentendidos que habían caracterizado su encuentro con el agente Thompson. Es irónico, reflexionó Roberto durante una entrevista para un artículo sobre reforma policial, que el peor momento de mi carrera se haya convertido en el fundamento para el trabajo más significativo que he hecho jamás. El sistema que había desarrollado, conocido como el Protocolo Méndez en varios departamentos, había prevenido docenas de incidentes similares y había mejorado significativamente la coordinación entre agencias en operaciones complejas. María, quien había sido testigo de toda la transformación de su esposo, expresaba regularmente su orgullo por cómo había convertido una experiencia traumática en una fuerza positiva para el cambio. Al principio pensé que esto iba a destruir su carrera, confesó durante una celebración familiar. Nunca imaginé que lo convertiría en un líder en su campo. El agente Thompson, quien había mantenido contacto con Roberto a lo largo de los años, se había convertido en algo más que un colega profesional. Se habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de las complejidades de su trabajo. Roberto, le dijo Thompson durante una de sus reuniones regulares, lo que más admiro de ti es que no dejaste que la culpa te consumiera. En cambio, la convertiste en combustible para el cambio positivo. Esta perspectiva había llegado a definir la filosofía profesional de Roberto,
quien ahora entrenaba a oficiales jóvenes en la importancia de aprender de los errores en lugar de ser paralizado por ellos. Su historia se había convertido en parte del currículo de entrenamiento en varias academias de policía, donde los cadetes aprendían no solo sobre procedimientos técnicos, sino también sobre la importancia de la resiliencia emocional y el crecimiento personal en el trabajo policial. Parte X. El legado de una lección aprendida en el 5º aniversario del incidente. Roberto fue honrado con un premio nacional por su contribución a la mejora de la comunicación interagencial, un reconocimiento que celebraba no solo su trabajo técnico, sino también su disposición a transformar una experiencia difícil en una oportunidad de servicio más amplio. Durante su discurso de aceptación, Roberto reflexionó sobre el viaje que había comenzado con una detención equivocada en un callejón lluvioso, y que había evolucionado hacia una carrera dedicada a prevenir que otros oficiales enfrentaran las mismas dificultades que él había experimentado. 5 años atrás, dijo a la audiencia de colegas y familiares, pensé que había arruinado mi carrera y posiblemente puesto en peligro la seguridad pública. Hoy entiendo que ese momento no fue el final de mi historia como oficial, sino el comienzo de mi historia como alguien comprometido con hacer que nuestro sistema de justicia funcione mejor para todos. María, sentada en la primera fila con sus hijos, observó a su esposo con una mezcla de amor y admiración que había crecido a lo largo de los años, mientras lo veía transformar una experiencia devastadora en una misión de vida. Roberto había aprendido que los momentos más difíciles de nuestras vidas a menudo contienen las semillas de nuestro mayor crecimiento, y que la verdadera medida de un profesional no está en nunca cometer errores, sino en cómo responde a esos errores cuando ocurren. Su padre, ahora en sus 70 años pero todavía lleno de orgullo por los logros de su hijo, le había dicho recientemente, Roberto, cuando eras niño y te contaba historias sobre ser policía, nunca imaginé que tú crearías historias que inspirarían a futuras generaciones de oficiales. El agente Thompson, quien había sido invitado como orador especial en la ceremonia, compartió su propia perspectiva sobre cómo el incidente había influido en su propia carrera. Roberto me enseñó que la verdadera profesionalidad no está en evitar los errores, sino en cómo respondemos cuando la vida nos presenta situaciones imprevistas. Su respuesta a nuestro encuentro fortuito ha hecho que el trabajo de todos nosotros sea más seguro y más efectivo. Esa noche, mientras Roberto y María regresaban a casa después de la ceremonia, él reflexionó sobre cómo una noche de lluvia que había comenzado como una rutina de patrullaje se había convertido en el momento definitorio de su carrera y su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo a María mientras conducían por las mismas calles donde había comenzado su jornada años atrás. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera arrestado al agente Thompson. ¿Habría encontrado alguna vez mi verdadero propósito como oficial? María sonrió, tomando su mano mientras se detenían en un semáforo. Amor, creo que habrías encontrado tu camino eventualmente. Eres el tipo de persona que siempre busca maneras de ayudar a otros. Pero me alegra que hayas encontrado una manera de convertir tu momento más difícil en tu mayor contribución. Roberto asintió, comprendiendo que su experiencia había demostrado una verdad fundamental sobre la vida y el servicio público, que nuestros errores, cuando los enfrentamos con honestidad y determinación, pueden convertirse en los cimientos de nuestros mayores logros y contribuciones al bienestar de otros.